Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con las dos L's. Aprende de manera divertida con Luz y Luis. En esta oportunidad pues nosotros traemos lo que viene a ser el tema de propiedades geométricas en el plano hiperbólico. Cuando nosotros hablamos de este plano hiperbólico, pues ya se nos viene a la cabeza, ¿no? Lo que es Poincaré y Klein, cosas que nosotros ya hemos tratado con anterioridad en los videos. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de propiedades geométricas en el plano hiperbólico, vamos a hablar de algunos aspectos. Hablaremos entonces de lo que es la curva negativa. Cuando nosotros hablamos de una curvatura negativa del plano hiperbólico, ¿no? Como dice hiperbólico, hablamos de lo que implica que las líneas paralelas nunca se encuentran, sino que se separan indefinidamente. Entonces esto es diferente al plano euclidiano, donde las líneas paralelas mantienen una distancia constante. Ojo aquí, un ejemplo visible es el comportamiento de las líneas de una silla, ¿no? En este caso viene a ser de una silla de montar, donde las líneas que comienzan paralelas se alejan a medida que se extienden. En ese sentido también hablamos de triángulos hiperbólicos, lo cual ya lo hemos visto también con anterioridad. Cuando hablamos de triángulos hiperbólicos, pues netamente en el plano hiperbólico, la suma de los ángulos de un triángulo es siempre menor a 180 grados, recordar ello. Lo que contrasta con la geometría euclidiana, por ejemplo, un triángulo cuyas medidas son 70, 60 y 50, van a tener siempre una suma de 180 menos 10, que en este caso va a ser 170. Ilustrado como la geometría hiperbólica, ya que permite triángulos más planos, ojo aquí. ¿Ya? Asimismo también tenemos las distancias hiperbólicas, ¿no? Cuando hablamos de distancias hiperbólicas, nosotros hablamos, pues no, en el plano hiperbólico siempre van a ser diferentes esas distancias euclidianas. Por ejemplo, dos puntos en el plano hiperbólico pueden estar más distantes entre sí que en el plano euclidiano, lo que afecta las medidas y representaciones en esta geometría. Esta diferencia es crucial en aplicaciones prácticas que requieren precisión en la modelación de espacios. En ese sentido, pues vamos a hablar de lo que vienen a ser algunas aplicaciones de la geometría hiperbólica. Hablamos de lo que es la teoría de la relatividad. Sí, aquí está presente en la geometría hiperbólica, se puede demostrar, se puede trabajar y nosotros lo vamos a encontrar en constructo. Otra de las aplicaciones de la geometría hiperbólica también son las redes neuronales avanzadas, que ahora ya podemos encontrarlo, sobre todo en el ámbito sistemático o sistémico, que da mejoría pues no a lo que son avances científicos a la actualidad. En ese sentido también, como ya había hecho mención a lo que viene a ser la teoría de la relatividad, la arquitectura innovadora. Arquitecturas innovadoras que se pueden encontrar siempre con fundamento a las dos primeras aplicaciones, que lo vamos a ver con ejemplos en este video. En ese sentido, nosotros vamos a hablar de los ejemplos en base a su proyección. Entonces hablamos de la proyección de la geometría hiperbólica. A ver, cuando nosotros hablamos de la proyección de la geometría hiperbólica, siempre tenemos que recordar a dos personajes, ¿no? En este caso a Poincaré y a Klein. Tenemos dos tipos de proyecciones, la proyección de Poincaré y la proyección de Klein. Hemos hablado con anterioridad más o menos de los aportes que han hecho pues estos dos personajes. Entonces, para recordar un poco, la proyección de Poincaré, ¿no? Es una representación del plano hiperbólico. Ojo aquí, ya sabemos por qué, ¿no? Que utiliza un disco, el famoso disco de Poincaré, recordar. En esta proyección, las líneas rectas se representan como arcos que tocan el borde del disco en ángulos rectos. Siempre recordar ello, lo que permite visualizar la curvatura negativa del plano. Este tipo de proyección pues es útil para entender cómo se comportan las distancias y las trayectorias en la geometría hiperbólica. Ahora, si hablábamos por otro lado de la proyección de Klein, hablamos pues de un cambio, ¿no? Es decir, porque ya va a ser totalmente diferente o algo diferente. En ese sentido, pues lo que hace es mostrar un plano hiperbólico dentro de un cuadrado, a diferencia de la proyección de Poincaré. Aquí las líneas rectas van a ser segmentos que no van a tocar el borde del cuadrado. Esta proyección también resalta, ¿ya? También va a resaltar las diferencias entre las distancias y permite observar cómo las líneas paralelas se comportan en esta geometría.
Bueno, dicho todo ello, pues vamos a ver algunos ejemplos claros, como ya hemos mencionado, para poder entender lo que es la geometría hiperbólica. En ese sentido, mira, lo que voy a presentar a continuación va a ser una esfera, como pueden ver, un compuesto, un constructo de una esfera, donde vamos a encontrar, para empezar recordando, los puntos oblicuos que podemos ver, pues ya vendrían a ser las rectas, ¿no? Rectas hiperbólicas. En ese sentido, contrastando todo ello y viendo estos dos constructos que les voy a presentar, tenemos dos figuras A y B. Estos ejemplos pues van a ilustrar de manera clara, de manera muy clara, cómo funcionan las propiedades de la geometría hiperbólica en situaciones prácticas, ¿no? En el caso de un triángulo hiperbólico, la suma pues de sus ángulos, como ya vemos, van a ser un poquito distorsionadas, ¿no? Porque las rectas de por sí van a ser, pues como pueden ver en la figura, como pueden ver en la siguiente figura, van a ser curvas, ¿no? ¿Ya? La suma pues de esos ángulos van a mostrar la singularidad de esta geometría, mientras que las proyecciones muestran cómo las representaciones visuales pueden acelerar, como dice, nuestra percepción de lo que es paralelo y la distancia. Bien, para poder comprender más a fondo de lo que es la geometría hiperbólica, pues nosotros, como siempre, ya estamos acostumbrados en los videos, hacemos uso pues de representación de gráficas, para lo cual pues vamos a utilizar el explicativo de GeoGebra. En ese sentido, hablaremos de lo que es un triángulo hiperbólico y algunas funciones para poder comprender todo lo que se ha dicho a inicios pues del video, ¿no? Para empezar, vamos a tomar como punto de referencia esta representación que viene a ser la geometría hiperbólica de un triángulo hiperbólico, el cual es perteneciente a Lobachevsky, ya usando la ecuación paramétrica. En ese sentido, nosotros tenemos que recordar dos aspectos fundamentales de lo que es un triángulo en la geometría no euclidiana. Por estos tres vértices que podemos encontrar, vértices como A, B y C, ¿no? Y también las geodésicas correspondientes. Cuando hablamos de geodésicas, ¿a qué nos referimos? A esos caminos más cortos que van a unir estos puntos. Por ejemplo, un camino de la geodésica para este ejemplo será pues este de acá, o este camino de acá, ¿no? Y nosotros así podemos encontrar el camino mucho más corto, para lo cual nosotros pues hemos creado en este caso un deslizador para poder primero mover un poco lo que es el constructo, ¿no? La figura de por sí, y también poder manipular de esta forma, ¿no? De esta manera. Y como pueden ver, pues ustedes el triángulo siempre van a ver que se va a modificar en cuanto a los ángulos, ¿no? Y en cuanto a la geodésica que también la representa. Por ejemplo, si yo muevo un poco por acá y yo hago este movimiento, podemos nosotros darnos cuenta claramente cuál sería la geodésica para este triángulo, ¿no? En la geometría hiperbólica sería pues simplemente el punto que va desde aquí hasta acá, correcto. ¿Por qué? Porque son puntos, como habíamos dicho, el camino más corto, y así estaríamos demostrando también una parte fundamental de lo que es la geodésica, ¿no? Por otro lado también, a diferencia de un triángulo euclidiano, pues como nosotros ya sabemos, ya lo hemos mencionado en los otros videos, la suma de estos ángulos internos siempre van a ser menores que 180. Si nosotros tratamos de modificarlo lo más que podamos, por ejemplo, podemos mover el punto A lo más que podamos, a centrificarlos, vemos como que más o menos se está formando un triángulo, ¿no? En el plano euclidiano, ¿no? Pero de por sí nunca van a sumar 180, porque si nosotros hacemos a lo más cercano posible, van a tender tal vez a acercarse un poco a 180, pero jamás sumar eso. Y otra de las características importantes también que tenemos que reconocer para esta geometría hiperbólica, pues es el área, ¿no? El área en un triángulo hiperbólico, pues nosotros si movemos de esta manera, lo hacemos de esta manera para que se pueda contrastar. Por ejemplo, el área para ese triángulo que estamos formando, que tenemos que hacer por consideración a todo lo ya anteriormente explicado, simplemente hacer la diferencia de 180 y vamos a sumar pues los tres ángulos, en este caso en el punto A, B y C, ¿no? Y simplemente quitarle pues el todo, ¿no? Para nosotros conocer el área de un triángulo hiperbólico si es directamente proporcional a la diferencia entre 180 y la suma de sus tres ángulos en esos tres puntos A, B y C. La fórmula para estos es pues simplemente 180 menos la suma, ¿no? De esos ángulos. Ya pueden ser, digamos, alfa, beta y lambda, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos comprender de lo que viene a ser un triángulo, lo que es la geometría hiperbólica. Asimismo, también para poder comprender uno de los aspectos fundamentales de lo que es la geometría hiperbólica, tenemos que hablar de lo que es un segmento hiperbólico. Lo hemos tratado en la teoría y por eso lo vamos a demostrar gráficamente, ¿no?
Cuando nosotros hablamos pues de dicho segmento hiperbólico, nos estamos refiriendo a un segmento de línea en geometría hiperbólica, y ustedes saben que una línea en geometría hiperbólica pues simplemente va a ser una porción del plano delimitada por una hipérbola, ¿no? Y dos semirrectas. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de todo ello, pues estamos haciendo mención a lo que es, ¿no? Como se puede mostrar en pantalla, al sector hiperbólico, ¿no? En la geometría hiperbólica, un segmento hiperbólico es el camino más corto, como ya habíamos dicho, ¿no? Entre dos puntos. En ese caso podemos encontrar nosotros dos puntos por acá y podemos encontrar esos dos puntos, ¿no? Los cuales pues se van a unir ya directamente por esta línea, por este camino, y al parecer podría ser la distancia más corta. Una geodésica que en algunos modelos se representa como un arco de un círculo, como pueden ver ustedes, hay un arco, en este caso de un círculo, ¿no? En el caso de un sector hiperbólico, en ese sentido, su área está relacionada con funciones hiperbólicas también, así que hay que tener que considerar todo ello, donde el argumento es el área de un sector. En ese sentido, pues se presenta lo siguiente, ¿no? Tenemos una siguiente imagen donde estamos usando el aplicativo, ¿no? El software GeoGebra, y vemos que para poder construir pues todo ello estamos enfocándonos en dos matrices asociadas, ¿no? En este caso P y Q. Pero necesariamente nosotros, como estamos hablando de un segmento hiperbólico o la geodésica de por sí, pues vamos a hablar simplemente de todo ello, de todo este sector que está por aquí. Si nosotros movemos un poco, por ejemplo, podemos ver cuán consistente va a ser pues simplemente la geodésica para esta recta. Como pueden ver, nosotros podemos moverlo siempre de cualquier manera, en este caso para el punto A, pero fíjate que siempre está sobre plano y siempre va a tener esa geodésica, ya, como puedes ver, o también la distancia, ¿no? Porque ocupa de un punto a un punto, el camino más corto, ¿no? Como se puede observar. En ese sentido, si nosotros hacemos más modificaciones, siempre va a estar en el plano, como se puede ver, y de ahí, ¿no? Se representa la existencia, en este caso, de lo que es un segmento hiperbólico, ¿no? O como puede ser también llamado en la geometría hiperbólica, ¿no? De por sí. Podemos hacer diferentes casos, diferentes movimientos para poder nosotros identificar cómo estaría variando en ese caso. A ver, podemos acercar un poco más para que corte un poco la distancia de entre un punto y un punto, y estaríamos hablando pues de lo que es la geodésica, ¿no? El camino más corto entre dos puntos. En referencia a todo lo hablaba con anterioridad, pues entonces hablamos para este caso en cuestión, ¿no? Les voy a hacer la representación, lo que ya habíamos hablado con anterioridad en videos anteriores. Les traigo la representación, poder comprender lo que es una línea geodésica. En ese sentido, como estamos hablando de curvas, pues no, estamos hablando de esa curva de longitud. Ya miren por acá, de esa curva de longitud más corta entre dos puntos. Como ya lo habíamos mencionado, vamos a buscar pues esa curva de longitud más corta entre dos puntos. Podemos ver para dos casos, ¿no? Ya se hace este punto por aquí y este punto por acá, que para empezar pues nosotros tenemos que entender que está en el semiplano, ¿no? En este caso lo que es el disco de Poincaré, es una de las particularidades de la que ya hemos estado hablando desde el principio, ¿no? De lo que es este tema. En ese sentido, cuando hablamos de todo ello, hablamos pues de una superficie curva, lo cual podemos encontrar por aquí, se puede denotar, ¿no? Lo podemos ver, esta sería la superficie curva. Ya en una superficie plana, como ya les había dicho, ahí se puede demostrar en una superficie plana, ¿no? Como se puede observar. Una geodésica, pues en este caso va a ser una línea recta, pero en superficies como la Tierra. Es decir, superficies como la Tierra, que por ende nosotros sabemos que es curva, ¿no? Entonces las geodésicas pues van a ser esos caminos, como habíamos dicho, ¿no? Más cortos sobre ella, como un segmento del círculo máximo en una esfera. La geodesia, es decir, la ciencia que estudia esta línea, se ocupa pues de la forma, las dimensiones y el campo de gravedad de la Tierra. Ojo aquí, cuál interesante que es el tema de la geometría hiperbólica. Y como pueden ver, la geometría hiperbólica tiene características únicas. Bueno, es todo por este video y esperamos verlos en futuros videos. Bueno, continuando con la exposición, ahora estaremos hablando sobre las aplicaciones y proyecciones de la geometría hiperbólica. Para ello nos dice que la geometría hiperbólica está caracterizada por su naturaleza no euclidiana, ya sabemos, y su curvatura negativa, en donde se encuentran diversas aplicaciones en varios campos, que van desde la física y las matemáticas hasta el arte, la informática y la criptografía.
por lo cual estaremos explorando algunas aplicaciones destacadas de la geometría hiperbólica. Entre ellas tenemos las aplicaciones en física, especialmente en la relatividad. La geometría hiperbólica juega un papel muy crucial e importante en la comprensión y formulación de la teoría de la relatividad especial de Einstein. En la relatividad especial, el espacio-tiempo se describe como una variedad de 4 dimensiones, donde el tensor métrico gobierna las distancias y los intervalos entre eventos. La geometría del espacio-tiempo en la relatividad especial es inherentemente no euclidiana, con una métrica de Minkowski que se asemeja a la geometría hiperbólica. Esto nos ayuda a comprender más la curvatura del espacio a escalas cósmicas y los efectos de la gravedad. Bueno, ahora tenemos las aplicaciones en arte, donde pues las propiedades estéticas y las posibilidades estructurales de la geometría hiperbólica han inspirado a muchos artistas, ya sean también arquitectos y diseñadores, pues que ellos han tomado la geometría hiperbólica como inspiración, donde pues la naturaleza también ha ayudado, ¿no? Por sus formas, patrones hiperbólicos, ofreciendo así nuevas vías creativas y desafiando pues a los paradigmas del diseño tradicional, ¿no? Ahora ya se hacen más en base pues a la geometría hiperbólica. Entre ellas tenemos pues la teselación y mosaicos. Las teselaciones hiperbólicas basadas pues en patrones, como la teselación del disco de Poincaré, que ya lo hemos visto en el video anterior, nos proporcionan formas novedosas de crear diseños visualmente intrincados y matemáticamente interesantes. Artistas como Escher han explorado la geometría hiperbólica en sus obras de arte, ¿no? Y mostrándonos pues así su potencial para crear efectos visuales fascinantes. Como vemos aquí, ¿no? Tenemos un efecto de acá de los pececitos, que esto ha creado pues Escher. Igualmente acá, ¿no? Tenemos ya que seguía pues su arte mediante la geometría hiperbólica. También tenemos en la arquitectura, donde los arquitectos utilizan ya estas formas hiperbólicas para diseñar edificios con formas y estructuras únicas. Es así como el Herkin de Londres y el Centro Acuático Nacional de Pekín, que es más conocido como el cubo de agua. Acá tenemos el Herkin de Londres, que obviamente está utilizando pues formas parabólicas. Lo mismo pasa acá en el Centro Acuático Nacional de Pekín, ¿no? Cubo de agua, se le conoce. También tenemos aplicaciones en topología, donde la geometría hiperbólica tiene un rol fundamental en espacios topológicos y variedad de 3 dimensiones. Hablando más a fondo, pues tendremos que hablar sobre el teorema de Thurston, que se refiere principalmente a la conjetura de geometrización y teorema de hiperbolización, que él mismo ya demostró anteriormente. La conjetura postula que todo espacio topológico tridimensional se puede descomponer en piezas que tienen una de las 8 geometrías locales homogéneas, incluyendo pues obviamente la geometría hiperbólica. También tenemos otro ejemplo en las aplicaciones en topología, que son los nudos y enlaces, pues estos tienen ya complementos que suelen ser obviamente hiperbólicos, ¿no? Acá al costado podemos ver lo que vendría a ser el teorema de Thurston y los nudos, ¿no? Una representación pues muy clara. También tenemos aplicaciones en teoría de grupos, pues los grupos hiperbólicos como es de Gromov son grupos finitamente generados que tienen propiedades geométricas análogas a las de la geometría hiperbólica clásica, ¿no? Que ya conocemos. Se caracteriza por tener una métrica de palabras en la que los triángulos geodésicos son delgados o casi planos. Esta propiedad de hiperbolicidad captura las características a gran escala de espacios con curvatura negativa. Ya sabemos que mayormente en la geometría hiperbólica las curvaturas van a ser negativas, ¿no? Acá tenemos una representación sobre las aplicaciones en la teoría de grupos. Seguidamente vamos a hablar sobre los ejemplos del uso de la geometría hiperbólica, en este caso centrándonos más en la ciencia. Tenemos física y cosmología, pues en la ciencia se utiliza más para modelar el espacio-tiempo, alrededor ya sea de agujeros negros, también que tienen curvatura obviamente negativa, ¿no? También es fundamental en el estudio de la relatividad especial y el grupo de Lorentz. Como vemos ahí al costado, tenemos lo que es la relatividad especial. Por segundo tenemos lo que es la biología, ¿no? En la biología pues se observa en la forma de ciertas estructuras naturales, como podría ser corales, los cactus, las lechugas marinas, hasta las normales también se observan. También se emplea en el modelado de proteínas y virus para entender su comportamiento. Como vemos acá en la imagen tenemos un coral, ¿no? Que tiene forma hipérbola, ¿no?
También tenemos como tercero ingeniería y tecnología. La geometría hiperbólica se utiliza pues en la navegación satelital, ¿no? En el diseño de antenas parabólicas y en la construcción de túneles o presas, ¿no? Que mayormente se ve ahora en la actualidad. Ahora veremos ejemplos, en este caso ya en la tecnología. Como bien sabemos, hay varios videojuegos y simulaciones que utilizan esta geometría hiperbólica, pues en estos casos que nos permite crear entornos de juegos con una percepción de espacio radicalmente diferente a la geometría euclidiana, ¿no? Más se basan en la geometría hiperbólica. Como se ve en el juego de Hyperroge, acá tenemos al costado de ese juego, que obviamente está más dentro de un disco de Honkai, ya sabemos, ¿no? Y obviamente está utilizando lo que es la geometría hiperbólica. Tenemos también como segundo pues la visualización de datos. En este caso la geometría hiperbólica nos ayuda ya a representar y explorar estructuras de datos complejas como jerarquías de redes o árboles, ¿no? También tenemos el diseño de estructuras, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Había diseño pues de los corales, ¿no? Ahora tenemos de las estructuras que nos dice que se utiliza para diseñar cúpulas, techos y otras estructuras que requieren estabilidad y una forma estéticamente única. Un ejemplo famoso es el techo del restaurante de Valencia. Acá tenemos la imagen, ¿no? Su techo es muy llamativo, ya que está utilizando pues hipérbolas, ¿no? Y es pues un techo único, prácticamente llama mucho la atención. También tenemos diseño de productos que se ha aplicado pues en el diseño de objetos como la silla de Phantom, que es esto de acá, esta silla roja, que por su forma pues llama mucho la atención, no es una silla muy común que digamos, es algo único. También tenemos la forma de las papas fritas Pringles para optimizar más su empaquetado, que tenemos acá, ¿no? Que es también en forma hiperbólica, ¿no? Y esto sería todo por mi parte, espero que me hayan comprendido. Muchas gracias.